Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a ver la implementación de los grafos. Para ello tengo aquí un diagrama de clases que vamos a utilizar como referencia para lo que vamos a construir. Tenemos una interfaz con todos los métodos que habíamos definido en la anterior sesión. Tenemos add vertex, remove vertex, add edge, etc. Bueno, esta interfaz va a ser implementada por dos implementaciones, dos structs que van a ser adjacency list graph y adjacency matrix graph. Ambos, como ven, utilizan genéricos, un tipo T, que es comparable, y un tipo de doble para los pesos, que tiene que ser un numérico, ¿no? T va a ser los vértices, W van a ser los pesos. Vamos a usar para ambos casos ciertos atributos. En caso de el grafo por listas de adyacencia, vamos a usar un mapa con dentro otro mapa que va a tener, en este caso, los elementos a los cuales va a apuntar, y una flag que nos va a decir si es dirigido o no. Y en el caso del grafo por matriz de adyacencia, vamos a tener primero un slice de vértices, un slice de slices de punteros de pesos, eh, un, un mapa que va a tener los índices por cada uno de los vértices y un flag que nos va a decir si es dirigido o no. Asimismo vamos a tener algunos errores como vértice no encontrado, arista no encontrada, vértice ya existe y no se pudo buscar el camino más corto. ¿Okay? Vamos a iniciar primero con la lista de adyacencia. Para ello lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es definir nuestra interfaz. Primero vamos a definir un tipo, que en este caso va a ser el tipo numeric. Para ello vamos a usar de la biblioteca constraints de Go, en este caso de la biblioteca experimental, tanto los integer como los float. Numeric va a ser o va a tener que ser tanto enteros como floats. Y luego vamos a implementar la interfaz que va a ser dos tipos T, que van a ser los vértices, tienen que ser comparables, y W numeric porque van a representar los pesos. Ustedes, si quieren representar otro tipo de pesos, pueden agregar pues a esta interfaz algún tipo adicional que quieran utilizar, ¿no? Recuerden que tiene que cumplir con las mismas condiciones de numeric para que sea funcional. Listo. Vamos a agregar aquí un archivo que va a llamarse common, donde vamos a agregar algunas cosas útiles para tanto la matriz, el grafo por matriz y el grafo por listas. Para ello vamos a importar algunos paquetes errors fmtmat. En errors vamos a tener los errores que habíamos definido. ¿Okay? Vamos a definir una función de ayuda que va a ser llamada numeric max value, que nos va a retornar el valor máximo de un numeric, ¿no? Como numeric está acotado a ciertos tipos, entonces pues utilizando un switch case podemos para cada uno de los tipos que existe devolver el valor máximo por ese tipo, ¿no? Si es un entero, utilizamos max int. Si es un entero de 8 bits, pues mat int 8 y así sucesivamente, ¿no? Para cada uno de los valores. En caso no hay alguno, pues bueno, vamos a simplemente a colocar un panic diciendo que no se soporta ese valor, pero nosotros hemos acotado nuestra interfaz, este panic nunca debería suceder en teoría, ¿no? Vamos a colocar también otra función que va a ser llamada numeric zero value, que nos va a devolver el valor 0 de un numeric. Es muy simple. Cargamos aquí una variable y devolvemos ese valor, ¿no? Sin ningún valor adicional. Y por ahora esas son las únicas que vamos a estar definiendo. Después vamos a agregar una más, pero por el momento estamos bien con esas. Vamos entonces a implementar nuestro grafo por listas de adyacencia. Para ello lo que voy a hacer es crear acá un archivo que se llame adjacency list graph.go, donde vamos a tener esa implementación. Para ello vamos a tener la estructura, como habíamos definido, que es,
de tipo T comparable o doble numeric y va a tener la lista de adyacencia, que recordemos es un map de maps. ¿No? Recordemos que la lista era, teníamos una primera lista que dentro de esas listas cada una de los elementos de esa lista tenía otra lista, ¿no? Una linked list, en este caso estamos usando un mapa, dado que vamos a guardar pesos también. Y luego vamos a tener una función constructora que nos va a construir un nuevo adjacency list graph. Obviamente tenemos que indicarle si es dirigido o no para colocarlo como si este grafo va a ser dirigido o no dentro del flag que teníamos definido. Bien, empecemos a definir cada una de las operaciones. Tenemos la primera operación que es addVertex. Vamos a recibir un vertex de tipo T. Y pues primero lo que vamos a hacer es verificar en nuestro mapa si ese vértice ya existe. Si existe, pues retornamos el error vértice ya existe. Y si no, simplemente lo agregamos a nuestro mapa con un nuevo mapa vacío. Ya. ¿Qué pasa si queremos remover un vértice? Tenemos la operación removeVertex, que recibe el vértice de tipo T. Si el vértice no existe en el mapa, pues retornamos el error vértice no existe. Si en caso el vértice sí exista, es decir, este if no se cumpla, vamos a eliminar del mapa ese vértice. Y después por cada uno de los vértices que existen en la lista de adyacencia, ¿no? Es decir, por cada uno de los neighbors del vértice vamos a ir eliminando dicho vértice. ¿Qué sucede? Que en una lista de adyacencia nosotros podemos tener esto de aquí. Vamos a dibujarlo. Vamos a usar una pizarra para entender esto mejor, ¿no? Sucede que en una lista de adyacencia, imaginemos que esta es la lista, vamos a ponerle 2, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces imaginemos que el 3 está conectado con el vértice 4 y con el vértice 5. Imaginemos que el vértice 4 no está conectado con ninguno, está vacío, y el vértice 5 está conectado con el vértice, obviamente el vértice 3, ¿no? Porque aquí decíamos que está conectado con el vértice 3, de hecho el vértice 4 debía estar conectado con el vértice 3 también, y el vértice 5 está conectado con el 4 también. Entonces, aquí deberíamos colocar 5. Listo, ahora sí. Entonces, este es nuestro grafo por listas de adyacencia, ¿no? Entonces, si nosotros eliminamos el 3, supongamos, tendríamos que eliminar todo esto de aquí. Eso simplemente es de este mapa de aquí, eliminar este 3, ¿no? Y se elimina todo. Excelente. Pero después tenemos que eliminarlo también de los otros vértices, porque también tenemos esa relación, o sea, de aquí. Es básicamente lo que hacemos en esta operación, ¿no? Eliminamos de cada uno de las listas de adyacencia, o sea, de cada uno de los elementos que tiene cada vértice, el vértice que tengamos a eliminar, ¿no? Para añadir una arista, un edge, lo que vamos a hacer es implementar la operación addEdge, que recibe de dónde y hacia dónde se va a colocar dicha arista y el peso de la arista. Obviamente, si ninguno de los vértices existe, retornamos que el vértice no ha sido encontrado. Y si no, simplemente, pues, como tenemos un mapa de mapas, colocamos desde la arista hacia la arista el peso que habíamos indicado, ¿no? Y retornamos ningún error. Para remover el edge, lo que tenemos que hacer es, obviamente, recibir el edge de los vértices que vamos a eliminar en ese orden, desde dónde hacia dónde. Tenemos que retornar errores en caso no existan. Recordemos que el caso de el to tiene que ser desde el from, por eso hacemos esta validación de esta manera. Y una vez lo encontramos, lo único que tenemos que hacer es eliminar el to del from, ¿no? Esto lo podemos ver con una gráfica. Si tenemos, vamos a ponerlo así, esta es la lista, tenemos 3, 4 y 5, 3, ¿no? Entonces el 3 apunta, imaginemos, al 4 y el 5. El 4 debería apuntar, por lo tanto, al 3. Y el 5 debería apuntar, por lo tanto, al 3 también. Entonces, imaginemos que vamos a eliminar, tenemos del 3 al 4, tenemos el peso pues,
vamos a ponerlo así, de 2, ¿no? Y el peso del 3 al 5, pues de 1. Entonces del 3 al 5 es de 1 y del 4 al 3 es de 2. Bueno, en este caso del 4 al 3 podría ser diferente, inclusive 7, ¿no? Y del 5 al 3 también podría ser diferente. ¿Por qué? Porque en este caso depende de la dirección, ¿no? En este caso la dirección es así. Y en este caso la dirección es así. O sea, 4 al 3 no es lo mismo del 3 al 4. Eso depende de si es dirigido o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscamos, por ejemplo, el 3, ¿no? El 3, queremos eliminar la dirección del 3 al 5. Entonces, el 3 existe, ¿ok? Vale. El 5 dentro del 3 al 5 existe, sí, ¿no? Tenemos esa. Del 3 al 5 existe. Entonces, eliminaríamos esto de acá y obviamente esto de aquí. Listo. No eliminamos del 5 al 3 porque en este caso importa la dirección. Listo. Ahora, la siguiente operación que tenemos que hacer es hasEdge. Es muy parecida a las validaciones que hemos estado haciendo. Simplemente recibimos el from y el to, ¿no? Los vértices desde y hasta, y validamos si existe dentro de la lista de adyacencia. Si existe, retornamos lo que nos devuelva, ¿no? Esta validación. Neighbors nos debe retornar la lista de vértices con sus pesos cada uno dependiendo de un vértice dado, ¿no? Esto es muy simple. Simplemente de la lista de adyacencia buscamos el vértice. Ese vértice nos va a devolver un mapa con sus pesos por cada uno de los vértices. En caso de que no exista, pues retornamos un error. Y en caso de que sí, retornamos esos vértices, ¿no? Es directo la operación, por lo menos con la lista de adyacencia. La siguiente operación es la operación weight, ¿no? Que nos indica el peso de un vértice hacia otro. Esto, pues, lo único que tenemos que hacer es, pues, primero buscar si existe el vértice de este. En caso de que no exista, retornamos que no se encontró. Luego retornamos, buscamos desde ese vértice que hayamos encontrado hacia el vértice que tenemos que nos están pidiendo el peso. En caso de que lo encontremos, en caso de que exista una relación entre ellos en esa dirección desde y hasta, pues retornamos dicho peso, ¿no? Si no, o sea, si no existe, retornamos que no se encontró bueno, la relación, es decir, la arista. El método vértices nos va a devolver un slice de vértices, ¿no? De tipo T. En este caso, lo único que tenemos que hacer es crearnos un slice de vértices de tipo T. Y lo que vamos a ir haciendo es agregar a cada uno de esos vértices cada uno de los vértices que existen dentro de la lista de adyacencia. Basta con recorrer la primera lista, ¿no? El primer mapa de la lista. Porque el primer mapa de la lista son todos los vértices que existen dentro de esta. Y listo. Edges nos devuelve todos las aristas que existen con los pesos dados, ¿no? Para ello lo que tenemos que hacer es crear un slice de edges. En este caso edges es, vamos a colocarlo aquí, de hecho no lo había mencionado, dentro de Node tenemos que crear una estructura que se llama edge, que sea de tipo T, comparable, y bueno, W, que en este caso lo he puesto en I, pero debería ser numeric, y debemos devolver, tiene que tener pues tanto el from, el to y el weight, ¿no? Básicamente la arista es desde hasta y el peso que tiene dicha arista. Obviamente, si recordemos que si no tiene pesos, el peso debería ser 0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es por cada uno de los vértices en la lista de adyacencia, vamos a recorrer tanto el vértice original con sus neighbors y vamos a ir agregando por cada uno de esos neighbors el peso correspondiente a cada uno de los vértices que apuntan, ¿no? Es decir, desde va a ser el primero de la lista y por cada uno de los neighbors vamos a colocar el peso que tiene dicho neighbor en esa dirección. Y simplemente de ahí retornamos. Y listo. Degree nos va a devolver, dependiendo de un vértice, la cantidad de
de nodos que salen de dicho vértice, con la cantidad de vértices que salen de dicho vértice, y un error en caso de que no exista, ¿no? Esto es muy simple, es simplemente devolver la cantidad de neighbors que tiene dicho vértice, ¿no? Recordemos que la dirección es de esta lista. Los neighbors son los vértices que salen de este vértice de aquí. Listo. InDegree nos devuelve los vértices que entran al vértice, ¿no? Es lo contrario. En este caso, lo que tendríamos que hacer es primero buscar si existe el vértice. Si no existe, pues retornamos un error. Luego crear una variable como un contador en la cual vamos a ir buscando en cada uno de los vértices de la lista de adyacencia, en cada uno de sus neighbors, si existe dicho vértice, ¿no? Si existe dicho vértice, quiere decir que es un vértice que sale de la lista, ¿no? Esto lo podemos ver de esta manera. Vamos a graficarlo otra vez. Tenemos, recordemos, dos listas, ¿no? Dos, en este caso, mapas, que vendrían a ser, por ejemplo, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, imaginemos que el 3 apunta al 4 y al 5. El 4, por ende, tiene una relación, puede tener una relación con 3. El 5, imaginemos que no tiene una relación con 3, pero tiene una relación con 4, ¿no? Entonces, los vértices que salen serían el 4 y el 5, por lo tanto, el degree sería igual a 2. Y los vértices que entran, pues no son estos de acá, porque estos son los que salen siempre, ¿no? Los neighbors. Sino serían los neighbors de los otros vértices. O sea, en este caso el 3 sería, porque el 4 está entrando al 3, entonces el InDegree sería 1 más, bueno, aquí no hay ninguno, por lo tanto, pues ahí no habría, entonces solo sería 1, ¿no? Solo sería buscar en los neighbors de los otros vértices, exceptuando el 3, ¿no? Listo. La siguiente operación es la operación de transpose. La operación de transpose nos devuelve un grafo con todas las direcciones invertidas, ¿no? Para ello tenemos que crear un nuevo grafo, indicando si es dirigido o no, dependiendo del grafo original. Y por cada una de los vértices y neighbors, ¿no? Tenemos que ir pues agregando los vértices al contrario, ¿no? Es decir, agregamos primero los dos vértices y en vez de indicarlos en la dirección correcta, en vez de indicar aquí from y to, lo hacemos al revés. Indicamos primero to y luego from, ¿no? Es decir, invertimos la dirección. Y listo. Con eso ya tendríamos el grafo construido y podemos devolverlo. La operación isDirectEx nos devuelve verdadero o falso, dependiendo si el flag de isDirectEx o de DirectEx es verdadero o falso, ¿no? Es directa la operación. Y finalmente tenemos que implementar el método más complejo de todos, que es shortest path, que nos indica el camino más corto en un grafo, dependiendo de dos vértices, ¿no? A través de un slice de vértices. Para ello vamos a necesitar una función adicional que vamos a utilizar como función de ayuda, ¿no? Yo la voy a colocar en common. Vamos a ir aquí a common. La vamos a colocar aquí abajito. Y esa función se va a llamar reconstruct path of graph. Ahorita vamos a ver para qué va a servir esta función. Pero vamos de nuevo a la implementación. Shortest path lo hemos implementado utilizando el algoritmo de Dijkstra. Probablemente en videos más adelante les explique cómo funciona este algoritmo más a detalle. Pero ustedes lo pueden buscar o pueden ver este video e intentar comprender cuál es el funcionamiento, ¿okay? Primero lo que tenemos que hacer es validar si los vértices existen o no, como hemos hecho en otras operaciones, ¿no? En caso de que no existan, retornamos un error. Luego vamos a inicializar dos mapas. En este caso, el mapa de las distancias, que va a ser un mapa de vértices con sus pesos, y un mapa, en este caso, de mapas de valores vértices previos, que van a ser un mapa de vértices que apunte a otros vértices. Y vamos a usar una cola de prioridad, en este caso de las que habíamos implementado anteriormente, con una función de comparación que nos va a decir la distancia entre dos vértices, ¿no?
¿no? Si es cuál de las dos es mayor, ¿no? Luego vamos a inicializar cada una de las distancias de nuestro mapa de distancias con el valor mayor de cada uno de esos pesos, ¿no? Como peso es un tipo de interfaz, no es un tipo concreto, tenemos que aprovechar la función que habíamos creado anteriormente, que se llama numeric max value, que nos devuelve el mayor valor dependiendo del tipo que sea este peso, ¿no? Y lo vamos a inicializar cada una de las distancias con ese valor máximo. Okay. Y únicamente para el vértice del cual vamos a iniciar, lo vamos a inicializar con el valor mínimo de ese peso, ¿no? Es decir, con el zero value. Y vamos a agregar ese vértice a nuestra cola de prioridad. Va a ser el primero que vamos a empezar a utilizar. Y luego vamos a empezar a recorrer, o vamos a empezar a buscar el camino más corto utilizando los elementos de la cola de prioridad. Para ello vamos a iterar sobre esta cola. Siempre que esta cola de prioridad no tenga algún valor, vamos a continuar, y si no tiene algún valor, pues ya habremos encontrado o no habremos encontrado el path, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es extraer de la cola de prioridad el elemento más prioritario. Ese elemento, recordemos que tenemos la función de comparación aquí, el más prioritario es el que tiene la distancia, en este caso, menor. Entonces vamos a extraer el elemento más prioritario en caso de que no se haya, bueno, nos dé un error pop, porque pop habíamos definido que pues nos da un error, devolvemos un error simplemente y ya está. En caso de que el elemento que estamos buscando es igual al vértice al cual queremos llegar, en este caso es tú, pues es decir, ya hemos encontrado en este caso el vértice o el camino más corto desde el vértice original al vértice al cual queremos llegar. Y vamos a usar ahora sí la función reconstruct path of graph, que va a recibir el mapa de vértices en este caso. Y lo único que vamos a hacer es crear un slice de vértices. Vamos a iterar sobre este mapa, ¿no? Vamos a inicializar esta variable add con el valor del to, en este caso del último vértice. ¿Okay? Y vamos a seguir iterando siempre que este add sea diferente de nil. Recordemos que es un mapa de punteros, entonces tendríamos que usar nil en este caso. Y al finalizar, el valor de add va a ser el valor del anterior con el puntero al valor siguiente. Es como una especie de lista enlazada, si quieren verlo. Y simplemente vamos a ir agregando cada uno de los valores a nuestro slice de vértices para devolver el path completo del camino más corto. Y ese va a ser el camino más corto. En caso de que todavía no hayamos encontrado dicho camino, lo que vamos a hacer es iterar por cada uno de los neighbors de nuestro vértice actual, que nos devolvió la cola de prioridad, y vamos a ir a agregar a nuestro mapa de distancias en este vértice el peso que tenga dicho unión entre vértices, ¿no? Si la unión que estamos encontrando, o sea, si el camino que estamos buscando con este vértice actual es inferior al que tenemos dentro de nuestro mapa de distancias para este vecino, entonces lo que vamos a hacer es en nuestro mapa de distancias para este vecino vamos a establecer este nuevo valor, ¿no?, que estamos encontrando para este path, y el valor de previo va a ser obviamente el current, ¿no? Y vamos a colocar en este caso, este vecino dentro de la cola de prioridad. Básicamente lo que estamos haciendo es buscar por cada una de los elementos del grafo qué path es el que, a medida que vamos avanzando dentro del grafo, cuál de estos paths es el que tiene el menor peso, ¿no? Recordemos que obviamente para que esto no funcione, el grafo tiene que tener pesos, ¿no? Tiene que ser ponderado.
Y así sucesivamente vamos a ir iterando sobre cada uno de los elementos de la cola de prioridad, ¿no? Recordemos que la cola de prioridad, dependiendo de las distancias, nos va a devolver siempre el que tenga la menor distancia, ¿no? Primero, para llegar a encontrar ese pad que tiene la menor distancia más rápido. Y listo. De hecho, cuando ejecutemos esto, nos debería devolver la distancia más corta. Eso sería la implementación por listas de adyacencia. Es bastante grande esto de aquí. Ustedes pueden analizarlo más a detalle. Y nos estaría faltando, vamos a crear aquí, los tests, ¿no? Listo. Como he sabido, los tests yo ya los tengo escritos. Entonces simplemente los voy a mostrar. Tenemos varios tests. No cubren al 100% todos los casos, pero están la mayoría, ¿no? Para a la hora de hacer new, a la hora de agregar un vértice, a la hora de agregar en este caso, un edge, una arista, ¿no? Al remover un vértice, al remover una arista, para ver si tiene o no tiene una arista, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente también el, bueno, el transpose, directed y el shortest path, ¿no? Bueno, eso sería, en este caso, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. En un video siguiente, que va a seguir a este, vamos a continuar con la implementación por matriz de adyacencia, que varía un poco, ¿no? Tiene ciertos beneficios. Y sin nada más que decir, pues cualquier duda o comentario la pueden dejar abajo. Y nos vemos y hasta otras.